Hola a todos, mi nombre es Rafael Méndez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Les voy a hablar sobre la energía en Venezuela en una serie de 3 videos. Generación eléctrica, consumo eléctrico y problemática. Esto como asignación a la materia tecnología energética, espero les sea informativo. Comencemos con una frase muy reconocida del inventor Luis Zambrano. No esperes saber para ponerse a hacer, póngase a hacer para poder saber. Merideño ingenioso con manos prodigiosas, capaz de construir cualquier cosa, y aunque nunca fue a la escuela, fue capaz de construir una turbina hidráulica que impulsó un dínamo eléctrico para alumbrar su casa y su taller. Muy bien, el primer video de la serie compete a la generación eléctrica venezolana. Nos pondremos un poco en contexto con algo de historia. ¿Cómo ha sido el desarrollo eléctrico en Venezuela? Es importante saberlo ya que teniendo las bases podemos entender mejor lo que sucede en la actualidad. Haré una síntesis, pero ustedes pueden pausar el video y detenerse en el año que más les guste. Leerlo e investigar incluso un poco más, pues la historia es bastante extensa y solo recalcaré los hechos más influyentes. Fue en 1873 el comienzo de la electricidad en Venezuela, donde el científico Vicente Marcano alumbró la Plaza Bolívar de Caracas por primera vez con ayuda de un dínamo y una máquina de vapor. La compañía llamada de Gas y Luz producía energía eléctrica para 1881 con una pequeña planta de corriente directa. El desarrollo de Puerto Cabello inicia en 1886 cuando se firma el primer contrato de suministro eléctrico. A partir de 1888 se puede decir que comienza realmente la historia de la electricidad en Venezuela. Maracaibo se convierte en la primera ciudad en tener suministro eléctrico regular y continuado. Es la segunda ciudad del sur de América. Así que poco a poco fueron desarrollándose en otras ciudades. En 1895 se constituyó la compañía anónima La Electricidad de Caracas. En 1897 se inaugura la planta hidroeléctrica El Encanto. Lo que podemos ver en la foto son las ruinas de lo que alguna vez fue. Si vas a Caracas, anímate a realizar una excursión por allá. En 1910 la electricidad de Caracas asumió la conveniencia de comenzar a usar la generación térmica, al principio como complemento de la hidroeléctrica. En estos años, el país entra en una dinámica de expansión y urbanización que genera un incremento constante de la demanda de electricidad. Antes de 1945 solo existían plantas de pequeña o mediana capacidad, en su mayoría anticuadas, de producción antieconómica, repartidas en las poblaciones más importantes. La gran mayoría de las compañías que suministraban energía eléctrica eran privadas, con muy poco capital, algunas extranjeras. Existía además una gran disparidad en la frecuencia y en los voltajes de generación, transmisión y distribución. Esta situación tenía que ver mucho con la situación demográfica del país, que tenía una población muy escasa en relación con el tamaño del territorio nacional, y un proceso de urbanización aún incipiente. Por otra parte, no contaba con redes urbanas regionales ni una carga suficiente para justificar su interconexión. Es entonces que en 1946 se crea la Corporación Venezolana de Fomento, la CBF, para impulsar el sector eléctrico. Entre 1950 y 1959 se inicia el Plan Nacional de Electrificación, en el que el Estado contempla la adquisición de muchas plantas a través de la CBF. Se lleva a cabo y con las plantas adquiridas se constituye la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, CADAFE. Para satisfacer la industria del acero se construye Macagua 1, la primera planta hidroeléctrica en aprovechar las aguas del Caroní. En 1962 se exponían las inversiones en el proyecto Guri. Para 1963 se contaba ya con 384 megawatts de potencia instalada. Se constituye la CBG Edelca, que comienza la construcción del Guri. En 1968 se crea la OPSIS, con el fin de organizar la venta de energía eléctrica de CADAFE a la EDC. También se comienzan los planes para llevar la energía producida en el Caroní al centro del país. Para estos años el sector eléctrico se había convertido en el más desarrollado de la región y podía mirarse en complejos a algunos países europeos a los que alcanzaría pronto. Se inaugura Planta Centro con una capacidad instalada de 2000 megawatts. Para estos años Venezuela está por encima del promedio de la región. La capacidad de generación y de energía consumida por habitante constituía uno de los primeros lugares, comparado con la de Argentina, Chile, Perú, Colombia o Brasil, que también desarrollaban planes eléctricos para la época. En los 80 y 90 seguíamos siendo de los más adelantados.
Solo Estados Unidos y Canadá nos superaban, puesto que para 1973 65.2% del territorio disfrutaba del servicio eléctrico y 10 años más tarde llegaba a 83.7%. En 1982 ocurrió la tragedia de Tacoa, originado por un incendio en la planta termoeléctrica Ricardo Zuloaga, dejando un saldo de 160 fallecidos. Por otro lado, crecía la población y la demanda de energía en una sociedad que se acostumbraba a usar electrodomésticos y a tecnificar los procesos. Existía una restricción. Era diferente la frecuencia con la que llevaban la energía algunas empresas regionales de electricidad. Si una familia caraqueña se mudaba a una ciudad del interior, no hubiera podido usar los mismos artefactos, porque la onda de voltaje tenía otra frecuencia. Entonces, CAAFE, Edelca y la electricidad de Caracas homogeneizaron la frecuencia de la energía que llevaban a los suscriptores, adoptando frecuencia de 60 GHz a nivel nacional. En 1997 se inauguran las plantas Macagua 2 y 3. En conjunto, junto a la una, aportaban 3.152 megawatts. Cabe resaltar que el sistema de transmisión actual es el que teníamos antes de 1998. Para el año 2006 se inaugura la última planta hidroeléctrica de gran envergadura con 2.160 megawatts de potencia instalada. Para el año 2007 se crea la Corporación Nacional Eléctrica, Corpoelec. La EDC se estatiza como la mayoría de todas las empresas privadas. De esta forma, Corpoelec se convierte en la empresa operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica. Entonces bien, con esto podemos concluir que a lo largo de este tiempo el Parque de Generación Nacional inicialmente fue planificado para una generación hidroeléctrica de un 60%, unos 21.600 megawatts con sus reservas operativas y una generación térmica de un 40%, serían unos 14.400 megawatts también con sus respectivas reservas operativas. Esta planificación tenía como propósito garantizar con las reservas operativas la continuidad del servicio ante cualquier contingencia que se produzca en la generación hidroeléctrica o en la térmica, por ejemplo los años de hidrología baja. Asimismo, el diseño previsto para una generación hidroeléctrica del 60% tiene como beneficio adicional el ahorro de 500.000 barriles de petróleo por día. En este mapa podemos ver todos los distintos tipos de plantas en el territorio venezolano. No se distinguen entre las que están en funcionamiento y las que no. Los puntos azules son las grandes centrales hidroeléctricas, como el Guri, Macagua, entre otras. Los puntos rojos son las grandes centrales termoeléctricas, con sus respectivos nombres. Los puntos amarillos son plantas de generación distribuida, que no son más que generadores diésel. Este tipo de plantas, aunque se construyeron para solventar problemas de la época, no duraron mucho y no fueron muy efectivas. Los puntos azules claros son puntos de generación eólica, cuyos proyectos no se han terminado, están en desarrollo. Los puntos mostaza son microcentrales hidroeléctricas. No se comparan con las grandes hidroeléctricas, pero se construyeron con la finalidad de abastecer de suministro eléctrico a las pequeñas poblaciones que no les podía llegar las grandes líneas de distribución. Como se puede observar, Venezuela posee un considerable potencial eólico, teniendo vientos a velocidades excelentes en muchas zonas. Por ejemplo, acá, todo lo que tenga de 6 hacia arriba se puede considerar excelente. Entonces tenemos varias zonas con esos números. Si le sumamos a esto un potencial solar promedio de 236 watts por metro cuadrado en todo el país, es un buen número considerando que el desierto de Atacama en Chile tiene 276 watts por metro cuadrado, el cual es la zona con mayor potencia en energía solar en todo el continente. La creación de proyectos solares y culminación de los eólicos representaría pasos iniciales importantes hacia una mayor adopción de energías renovables. Recuerden que hablamos mucho de la teoría.
En la realidad actual, por falta de información oficial, los datos han sido tomados de diversas fuentes extraoficiales, de personas que por muchos años se han dedicado a estudiar este tema y a proponer planes y soluciones al mismo, como del grupo Ricardo Zuluaga, los ingenieros Miguel Lara, José Aguilar, Rafael Hernández, Jesús Olivares, entre otros. Por eso pueden notar algunas irregularidades en los datos, pero que al final llevan todos casi al mismo fin. Por ejemplo, una fuente me dice que la generación de la térmica es 16.610 megawatts, mientras que otra fuente me dicen que son 19.000 megawatts. La hídrica es similar y así. El total también varía. Una fuente dice 36.000, otras 34.000, otras 32.000 y así. Pero bueno. Parte de los datos son del año 2020, los que tengo de este lado de la derecha, y se considera que hay poca variación en los mismos. En tal caso, han ido empeorando un poco. La capacidad instalada es de 36.000 megawatts. La térmica 19.000 megawatts, la hidroeléctrica 17.000 megawatts, de los cuales solo tenemos disponibilidad de un 29%, que está distribuido de la siguiente forma. Del parque de generación térmica solo tenemos disponible el 10%, que es aproximadamente 1930 megawatts. Y del parque de generación hidroeléctrico el 50%, que es aproximadamente 8350 megawatts, dando un total de 10.280 megawatts a comparación de la instalada, ¿sí? La teoría. ¿Qué sucede? En conclusión, el país depende prácticamente de la generación hidroeléctrica de la región de Guayana, producto de la indisponibilidad de la generación térmica en el centro occidente del país. Aquí tenemos el Guri, Caruachi, Macagua. Tacoma fue una obra que quedó inconclusa. Hemos llegado al final del primer video. Espero haya sido de su agrado y estén atentos a los próximos, donde hablaremos del consumo y luego problemática de nuestra querida Venezuela. Hasta la próxima.